Buenas tardes. Vamos a partir con la clase de hoy. Vamos a hablar de la histología de los órganos de la cabeza, partiendo no por la parte más arriba, sino que por tres zonas que son importantes, pero de pequeña longitud de estudio. Partiremos viendo los contenidos y objetivos de aprendizaje, que veremos tres cosas: plexo coroidio, la mucosa olfatoria y la hipófisis. Y aquí están los objetivos de aprendizaje que ustedes tienen que lograr a través de la clase, el paso práctico y el estudio personal del libro, de la bibliografía del final. Partamos por el plexo coroidio. ¿Dónde se ubica el plexo coroidio? Fundamentalmente en los ventrículos cerebrales, que son 4, acuérdense, y su función es la producción del líquido cerebroespinal, o sea, del líquido, que hubo un error ahí, cefalorraquídeo. ¿Ya? Tiene dos constituyentes histológicos: un epitelio cúbico simple con microvellosidades, que son células que derivan del epéndimo modificadas para producir líquido cefalorraquídeo, y los pliegues de la pía madre, o la capa más interna de las meninges, que van siguiendo los distintos elementos del plexo. Aquí en una foto en blanco y negro antigua, se fijan, aquí están los ventrículos, acá también, ahí también. Entonces ahí se observan estas como granulos, pequeños granulosos, elementos granulosos o levantados, que en la histología corresponden a estas estructuras. Todo lo que está en el centro es este tejido conjuntivo que corresponde a una prolongación de la pía madre. Hay una membrana basal que se tiñe con técnica de Paz, y están estas células cúbicas en una monocapa que corresponden a las células del epéndimo modificada. ¿Ya? Se fijan cómo se ordenan en forma relativamente papilar, como correspondientemente un plexo. Aquí con más detalle se fijan el eje con capilares, y todo esto que se ve dentro son glóbulos rojos, y aquí se ve la célula con su citoplasma, su núcleo basal, y arriba esta microcapa de vellosidades. Lo que está en este espacio es líquido cefalorraquídeo, lo que está en este otro espacio es sangre. Nada más, esto es la histología, ¿no es cierto? La mucosa olfatoria, en la cual reside el olfato en el ser humano, no muy desarrollada, se ubica en el techo de la cavidad nasal, ¿no es cierto?, la zona superior. ¿Ah? Es de color pardo amarillento, que está dado por el color de las células y por el de la secreción de las glándulas de su lámina propia, y ocupa un área pequeña, 10 centímetros cuadrados, o sea, 2 por 5. Eso, 2 por 5, 10, ¿no es cierto? Ese es más o menos el tamaño. En animales como el perro, esto llega a ser de 150 centímetros cuadrados, o sea, bastante más desarrollada. Si ustedes se fijan, nosotros no nos valemos tanto del olfato, sino que los animales se valen más del olfato, por eso los distintos desarrollos. Está constituida esta mucosa olfatoria por las células del epitelio de la mucosa olfatoria, su lámina propia con todos los componentes, y las glándulas olfatorias, que también se llaman glándulas de Bowman. Aquí en un esquema, esto está puesto, ¿no es cierto?, al revés. Acuérdense que está arriba, en el techo. Entonces esto debería ser hacia la boca acá, y acá estaría el ojo. Tenemos entonces la superficie, que tiene estos cilios arriba con mucus, y en el espesor del epitelio, antes de su membrana basal, que está en rojo, hay 4 tipos celulares. Las células receptoras olfatorias, estas que están aquí, o que están acá, que acá se notan menos, ¿no es cierto?, que corresponden a neuronas. Son neuronas bipolares que tienen un axón que va hacia al fascículo nervioso del nervio olfatorio, y hacia arriba
una prolongación con un corpúsculo que está en contacto con la mucosa y ramificaciones olfatorias. Están las células de soporte, que son estas que están al lado de las células de receptores olfatorios, que corresponden a células de la glía que permiten mantener intacta a la célula. Están las células basales, acá abajo, que se encargan de duplicarse y producir células de las que van a poblar el epitelio, y finalmente hay unas células que son iguales en todo el aparato respiratorio, que son las células en cepillo, que en este esquema no están identificadas. Después veremos con más detalle la diapositiva siguiente, la porción siguiente. Acá de nuevo las células del neuroepitelio olfatorio. Se llama neuroepitelio porque tiene células neurales y epiteliales. Aquí está bien puesto, ¿se fijan? Acá adentro está el encéfalo con el bulbo olfatorio, y esto va con neuronas hacia el centro olfatorio. Después inmediatamente está el hueso del techo de la fosa nasal, y después viene el periósteo, y inmediatamente después del periósteo la lámina propia de la mucosa, y después la mucosa. Y en la mucosa tenemos célula basal, ahí está inactiva, ahí está en mitosis, la neurona olfatoria, que tiene arriba su vesícula olfatoria, con las prolongaciones, ¿no es cierto?, y concilios, que son los encargados de polarizarse para producir el olfato. Tiene una dendrita hacia la superficie y un axón hacia la base, por lo tanto esta célula es polarizada. Está el núcleo y tiene todos sus corpúsculos dentro. Y rodeando a esta célula están las células de soporte o células subtentaculares. Las células del cepillo son las que producen mucina, aquí no están vistas. El epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, pero no tiene células caliciformes. Acá, ¿no es cierto?, podemos ver hacia la base el periósteo, después todo esto es la lámina propia y después el epitelio. ¿Ya? Vamos a ver acá la lámina propia. ¿Qué hay en la lámina propia? Hay estas glándulas, que son glándulas olfatorias, que son túbulos alveolares ramificadas y que tienen un conducto excretor que va hacia la superficie. Provocan secreción serosa. La secreción mucosa está dada por las células del aparato respiratorio. En el estroma hay vasos de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Estos fascículos nerviosos que son amielínicos, hay vasos linfáticos y vasos capilares, y las glándulas que están distribuidas en diferentes zonas, además del estroma y el retículo. En profundidad vasos también presentes, y más hacia el fondo el periósteo. Si uno siguiera el corte hacia abajo estaría el hueso. Esto está al revés, acuérdense que esto está en el techo. Por lo tanto, lo que está más cerca de la boca son los cilios y lo que está más lejos es la membrana basal. Pasemos al tercer tema, es bastante rápido esto, que es la hipófisis o glándula pituitaria. Este es como el más importante, el más complejo, si se quiere, de todo lo que vamos a estudiar. Y lo importante es saber qué es lo que es la hipófisis. Es una glándula de secreción de hormonas y de neurosecreción. Por lo tanto, tiene dos partes. Una parte glandular, que está ubicada en el lóbulo anterior, y esta es la que secreta hormonas propiamente tales. Y una parte posterior, que es la zona neural, donde se alojan y se vierten en la sangre los elementos neurohormonales. ¿Por qué neurohormonales? Porque son de secreción neural, pero se van vía sanguínea. Por eso tienen el doble nombre. En cambio, estas otras son secretadas directamente al torrente sanguíneo. Por lo tanto, es una glándula endocrina. Si se fijan acá en este corte, y acá en este es un corte teñido con una técnica que permite mostrar el lóbulo posterior. Acá se ve un poco más grande el lóbulo posterior y el lóbulo anterior separado por la pars intermedia. Hay un tallo en el lóbulo anterior y otro que es más importante en el lóbulo posterior, por el que pasan
múltiples axones y capilares. Acá, ¿no es cierto?, cómo están distribuidos los axones. Hay el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo, son los encargados de producir la hormona, y en la neurohipófisis se almacenan. Y en el hipotálamo hay muchas otras funciones, ¿no es cierto? Y tiene además una red de capilares que produce las hormonas liberadoras e inhibidoras de la secreción de la hipófisis parte anterior. Por lo tanto, es todo un complejo mecanismo muy interesante de función que lo tienen que ver bien en fisiología, de cómo se secretan las diferentes hormonas, tanto de la hipófisis anterior como la hipófisis posterior. En este es un corte teñido con hematoxilina o sino mirado con lupa. Tenemos la zona posterior o porción nerviosa o pars nerviosa y la zona anterior o glandular, que está dividida en dos partes, en tres partes. La par distalis, que es toda esta, que es la que está más cerca de la cápsula, ¿no es cierto?, que es la principal. La pars intermedia, que la separa de la pars nervosa y que tiene algunos componentes similares a la pars distalis, y una pars tuberalis que va hacia arriba inmediatamente al lado del tallo de la pars nervosa. Y la pars nervosa tiene este infundíbulo propiamente tal, y la pars intermedia, que también forma parte de la pars nervosa. ¿Ya? Entonces, las dos tienen tres partes. La hipófisis o lóbulo anterior tiene la pars distal y la pars intermedia y la pars tuberalia. Tallo distal intermedio, y la porción lóbulo posterior tiene la pars nervosa, el infundíbulo y la pars intermedia, su porción. ¿Cómo es origen? ¿Por qué por qué tiene este aspecto? Por su origen doble. Hay un origen en la zona de la orofaringe a través de la bolsa de Raschke, que se invagina hacia arriba, y una zona que viene del neuroectodermo, que se invagina hacia abajo. Esas dos, ¿no es cierto?, se juntan y tenemos por atrás la porción nerviosa, por delante la porción secretora. ¿Ya? Y esa diferenciación labra una cavidad y el hueso se une y se libera, ¿no es cierto?, la parte anterior, y quedan constituidas las dos partes. Lóbulo posterior, derivado del neuroectodermo, y lóbulo anterior, derivado del ectodermo, pero de la zona de la orofaringe. ¿Ya? La irrigación en la glándula hipófisis es crucial. De hecho, hay enfermedades que afectan estos plexos y provocan déficits hormonales múltiples, dependiendo de qué tan grave sea el fenómeno. Cuando ocurre un fenómeno que abarca la totalidad de esta vasculatura, se llama apoplejía hipofisiaria o síndrome de Sheehan. Después lo vamos a estudiar en cursos posteriores. Bueno, la irrigación llega por dos arterias, la hipofisiaria inferior y la hipofisiaria superior. La hipofisiaria superior derrama hacia el hipotálamo y se capilariza en el infundíbulo, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, va como vena hacia la hipófisis posterior fundamentalmente. Y la otra arteria, la arteria inferior, también capilariza en la parte intermedia y da, ¿no es cierto?, una amplia red de capilares, tanto arteriales como venosos. Estos son una distribución de tipo portal, ¿ya?, con múltiples anastomosados entre sí, y que drenan a las diferentes venas hipofisiarias, ¿ya? Hay capilares primarios y secundarios, ¿no es cierto?, pero estos de aquí arriba, los que son de la hipofisiaria superior, van hacia el infundíbulo y el hipotálamo. Entonces, el infundíbulo está irrigado por la arteria hipofisiaria superior. Por lo tanto, si hay un colapso de la hipofisiaria inferior, acá arriba, como hay una especie de doble circulación o portal, ¿no es cierto?, vamos a tener una menor daño, ¿ya? Acá están dibujadas las venas porta hipofisiaria, que son, ¿no es cierto?, las que van en el fondo de capilar a capilar, ¿ya? ¿Y qué partes tenemos? Primero vamos a hablar de la porción distal, la par distalis o lóbulo anterior.
Tiene parénquima, constituido por células, y estroma. En el parénquima están las células glandulares, que se ubican en cordones, como ahí, o en masas. ¿Ya? Desde el punto de vista tintorial, hay de tres tipos. Acidófilas, que son el 40%, son de color rojo. Basófilas, que son oscuras, de color azul, violeta, que son las menos, el 10%. Y cromófobas, que son las otras que no son ni rojas ni azules, sino que son como translúcidas o más claritas, que son el 50%. Ahora, esa es la clasificación del punto de vista de la hematoxilina eosina, pero la que importa es la clasificación funcional, que se clasifica de acuerdo a su afinidad con la hormona que están secretando. Tenemos las somatotropas, que son el 50%, y que son acidófilas y secretan hormona del crecimiento. Las lactotropas, que son el 15 a 20%, que son acidófilas y secretan prolactina, importante, muy importante en la mujer en edad fértil. Las corticotropas, que son también alrededor del 15 a 20%, que secretan adenocorticotropina y son basófilas. Esta está encargada de la función de la glándula suprarrenal. Después, que regula el metabolismo en gran parte, sobre todo en la zona no neural de la glándula suprarrenal, la que tiene que ver con la corteza suprarrenal. Después están las gonadotropas, que regulan, que son basófilas, 10%, producen hormona folículo estimulante y hormona lúteo estimulante, que regulan el ciclo hormonal en la mujer y la diferenciación de los de la producción de espermatozoides en el hombre, ¿ya? Y la última que hay, que son las menos, las tirotropas, que son de ese colorcito basófila, que son menos del 5% y que se encarga de la función de la tiroides a través de la hormona tiroestimulante. Después tenemos un número importante, las células folículo estrelladas, del 10 al 15%, que son las células como de sostén, de armazón, de todo esto, que son las que, por ejemplo, esa que está ahí, ¿ya? Hay una red de capilares muy importante, para poder secretan, vierten su secreción en los capilares, rodeando a cada célula una fina red de fibras reticulares, o sea, de reticulina. Tiene que haber células reticulares por algún lado, pero no se ven bien. Y por fuera, aquí no se ve, una cápsula colágena. Entonces, aquí, desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto?, hay diferentes enfermedades. Pueden haber por exceso de hormonas, por déficit de hormonas. Si yo tengo exceso de hormona de crecimiento antes del desarrollo, voy a tener gigantismo. Antes del término del desarrollo voy a tener gigantismo. Si yo tengo déficit de hormona del crecimiento antes del término del desarrollo, voy a tener enanismo. Si tengo exceso después del desarrollo, voy a tener la acromegalia. Ahora, acá, si tengo déficit de prolactina, en las mujeres no va a poder haber lactancia cuando tenga un hijo. Si tengo exceso de prolactina, va a haber secreción láctea en periodos no lactantes, tanto en hombres como en mujeres. Estas células están presentes en todos. Corticotropas tiene que ver con trastornos de la secreción de las hormonas de la corteza suprarrenal. Depende si es en exceso o déficit, vamos a tener diferentes enfermedades que lo van a ver bien cuando estudien endocrino, pero ahí tenemos la enfermedad de Addison, la enfermedad de Cushing, ¿ya? Las gonadotropas pierden la regulación de la hormona luteoestimulante y folículo estimulante, hay trastornos del desarrollo gonadal. Ya también es importante saber si ocurre antes o después del desarrollo. Y las tirotropas tienen que ver con la hipofunción tiroidea o hiperfunción tiroidea. Ahora, esto puede ser solo funcional o puede ser tumoral. Cuando hay, por ejemplo, un tumor que produce prolactina, se llama prolactinoma y va a inhibir probablemente la función de todas las otras porque va a ocupar la tiroides, ¿ya? Y así. Aquí en una corte esquemático, si ustedes se fijan, esta es la tiroide normal cortada en forma sagital, la silla turca está hacia abajo, tenemos la prolactina y la
gonadotrofina o hormona de crecimiento en la zona lateral fundamentalmente, la adenocorticotropina en la zona medial y la TSH en la zona medial hacia anterior. La FSH y la LH está distribuida al azar en diferentes partes de la glándula y esta es la zona neural, que es la posterior. Ya esta es la zona anterior y la parte intermedia más bien es esa. ¿Ya? Ahora, aquí un ejemplo de cómo yo puedo estudiar estas hormonas. Aquí tengo un corte de la glándula, en que hay células eosinófilas, células un poco basófilas, ¿no es cierto?, y otras cromófobas. Entonces, si yo quiero encontrar las células que producen ACTH o corticotropas, yo tengo que hacer una técnica que se llama inmunohistoquímica contra la ACTH, la hormona adenocorticotropina, y distingo las células que producen ACTH. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de las hormonas. Cuando esto es neoplásico o tumoral, no hay otro tipo de células, solo están estas que producen la hormona que está en exceso. Ahora, existen tumores que son iguales y expresan esto, pero la hormona que producen no es funcional. También puede pasar. La porción intermedia o la pars intermedia con 2M, para que se les quede bien grabado en la mente, por eso la 2M, rodea las cavidades remanentes de la bolsa de Rathke, donde se creció hacia arriba la bolsa de Rathke, formó numerosos folículos. Ahí están los folículos, ¿se fijan? Y estos están llenos de coloides. El coloide es material proteínáceo homogéneo acelular y tiene en su espesor células basófilas y cromófobas que podrían ser funcionantes o no. Esta limita hacia el lado izquierdo, acá está la porción, ¿no es cierto?, distal del lóbulo anterior, y hacia el lado derecho está la porción nerviosa de la glándula o lóbulo posterior. Esta es la parte intermedia, entonces. Existe una porción tuberal que es un tallo que es la extensión del lóbulo anterior, que está vascularizado, y los plexos que vienen desde el hipotálamo. Y la última porción que vamos a ver es la porción posterior o porción nerviosa, que en realidad no es una glándula, es una extensión del sistema nervioso central, que su función es almacenar y liberar neurohormonas, que se producen ¿dónde? En el hipotálamo, en los núcleos que vimos en unas diapositivas atrás. Aquí, ¿no es cierto?, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El paraventricular produce oxitocina y el supraóptico produce ADH o vasopresina u hormona antidiurética. Y se almacenan en la porción nerviosa. Está, ¿no es cierto?, constituida por la porción nerviosa propiamente tal y el infundíbulo, que es un tubo por donde bajan las neuronas y los capilares desde el hipotálamo. Entonces acá hay axones amielínicos y las células que están presentes son todas estas pituicitos. ¿Y qué son los pituicitos? Son células gliales de la glía o neuroglía especializada que se encargan de proteger los axones de las células de neurosecreción. Además hay fibroblastos y células cebadas o mastocitos. Y por supuesto una rica red de capilares y sinusoides. Y aquí, como resumen final, ¿no es cierto?, en el lóbulo anterior tenemos hormonas tróficas, adenocorticotrófica, tirotrófica, la folículo estimulante, la luteoestimulante. ¿Ya? Esta corteza suprarrenal, tiroides, ovario testículo y ovario testículo. Y hormonas de acción directa. ¿Qué quiere decir la diferencia? Estas dos hacen que crezca este órgano y produzca hormonas. En cambio, este otro, la hormona directamente actúa sobre su gatillo, sobre su blanco. La hormona del crecimiento y la prolactina. Esta hormona del crecimiento tiene que ver, ¿se acuerdan de la banda epifisiaria? Por ahí se mete, está por ahí, está involucrada. ¿Ya? Se fijan, aquí está el hueso. Y la prolactina actúa en la glándula mamaria. Y en el lóbulo posterior la oxitocina, que no vimos que hacía. Esto tiene que ver con la contracción. ¿Ya?
La oxitocina es la encargada de la contracción de la pared del útero durante el parto y después de la contracción de los conductos de la glándula mamaria durante la lactancia. Y la vasopresina, u hormona antidiurética, es la encargada de la regulación de la absorción de agua. Es la que impide que botemos toda el agua que pasa por el riñón, si no andaríamos como con una llave abierta. Bueno, con esto yo creo que está bien. Repasen los conceptos principalmente en este libro, en el ROS, que es el que tiene el texto. Estas otras son para mostrar algunas imágenes, los otros dos libros, pero si los quieren ver también no hay problema.